Para iniciar con el desarrollo de la chaqueta es necesario tener en cuenta las piezas con las que vamos a trabajar. Delantero, costadillo para colocar manga, posterior, y ahí empezamos a ver los desniveles que se van a ir trabajando en los escotes, teniendo en cuenta que es un escote asimétrico. Seguimos con el costadillo del delantero y terminamos con la otra parte del delantero, que es un strapless. Continuamos con la manga, cimera y bajera. Vamos a contar con dos cuellos, uno al hilo y otro al sesgo, que son para garantizar comportamiento de la chaqueta. Tenemos el borraflojo y tenemos los ribetes. Debo tener en cuenta que en este punto tengo tanto la parte de la tela, la entretela, que es un sido doble punto, el falso y entretela de falso. Y garantizo que tenga el forro con el que voy a estar trabajando. Estas son las piezas con las que vamos a ir ensamblando. Fíjense que aquí tengo todo el tiempo la tela, la entretela y el forro, incluyendo los falsos. En este punto voy a pasar a hacer el proceso de entretelado. Recordemos que para hacer el proceso de entretelado lo primero que debo tener es una plancha donde se pueda graduar la temperatura, vapor para poder activar el pegamento y un elemento para poder enfriar, que en este caso voy a estar usando una plancha de palo. Debo tener en cuenta que para no manchar, maltratar o afectar el desarrollo de la prenda, debo entretelar protegiendo la mesa. ¿Cómo la protejo? Con papel. Esta protección me va a permitir que el pegamento de la entretela no me afecte el desarrollo ni de la chaqueta ni de la mesa. En este punto voy a coger la tela junto con la entretela y voy a empezar. Cuando hago un proceso de entretelado con sido doble punto, debo activar el pegamento de la entretela con agua. En este caso no voy a utilizar agua directamente, sino vapor. Voy a empezar a trabajar como si estuviera trabajando con un papel contact, es decir, voy a ir haciendo el proceso de entretelado desde una esquina a un extremo y voy a ir barriendo. Debo tener en cuenta que esta pieza es una pieza que está al sesgo, es decir, el centro frente se encuentra al hilo, sin embargo, la parte que horma o que me da el volumen está al sesgo, así que debo tener mucho cuidado para que en el proceso de entretelado no se me estire, elongue o tome un comportamiento que no debe ser al momento de trabajarlo. Para empezar a entretelar, lo primero que vamos a hacer es coger la pieza por el revés, colocamos la entretela hacia donde está el pegamento y desde ahí lo vamos a ir trabajando. Debo tener en cuenta que en el momento en que voy a entretelar, esta entretela sido doble punto se activa con humedad o con vapor. Entonces voy a empezar a hacer un proceso de vaporización donde lo que estoy haciendo es activar el pegamento de la entretela. Recordemos que vamos a ir entretelando desde una esquina como si estuviéramos trabajando con un papel contact. Desde ahí activo con vapor y ya simplemente dejo que caiga la plancha con el peso suficiente sin necesidad de hacerle fuerza para que vaya entretelando. Debo ir verificando que la entretela coincida o se vea lo más cercano posible al desarrollo del molde. ¿Para qué? Para evitar que se sesgue o que hayan malformaciones dentro del desarrollo. Simplemente voy dejando la tela, la plancha, la entretela que se vayan fusionando y que vaya pegando según el pegamento pues con el que estoy trabajando. Fíjense que aquí empezamos a identificar cómo se va viendo ya la pieza que está entretelada o la parte que está entretelada versus la parte que no. En este punto voy a ir entretelando la parte que está al hilo. Recordemos que tenemos dos partes, una al hilo y otra un poco al sesgo, en diagonal. ¿Por qué? Porque es donde está el corte, la pinza o el ajuste con el que vamos a ir trabajando. Entonces, activo, dejo la plancha caliente y luego voy enfriando. Activo, dejo la plancha caliente y voy enfriando. Recordemos que en este caso el proceso de enfriamiento es una plancha de palo o una plancha de madera. Si estuviésemos con las mesas de planchado, podríamos trabajar con succión o con proceso de enfriamiento.
Es normal que dentro del proceso de entretelado se active o se generen residuos o sobrantes, es decir, que la entretela se adhiera al papel. Por eso trabajamos directamente con papel y no sobre la mesa. Debo tener en cuenta que cuando esto pasa, el papel ya está contaminado, así que no lo puedo seguir usando. Por tal motivo, voy a ir corriendo o trasladando a trabajar con papel limpio. Y ya luego voy a venir a hacer un proceso de perfilado. Los delanteros y los falsos van completamente entretelados, mientras que las demás piezas llevan un refuerzo de entretela hacia el dobladillo y llevan un refuerzo de entretela hacia la parte superior, es decir, no se van a entretelar completamente. Para entretelar el cuello debo tener en cuenta que tengo dos piezas, una al sesgo y otra al hilo. En entretela también voy a tener una al sesgo y otra al hilo. Debo tener en cuenta que el cuello que está cortado en tela al sesgo se entretela al hilo. Ahí alcanzamos a ver cómo se ven las líneas o el hilo de la entretela y desde ahí voy a venir a entretelarlo. Siempre entretelo con la entretela hacia la plancha. ¿Para qué? Para que podamos activar el calor y el vapor con el pegamento. Mientras que el otro, que está al hilo, se entretela con entretela al sesgo. Ahí alcanzamos a ver los hilos de la entretela en diagonal. Luego que tenemos las piezas entreteladas, vamos a hacer un proceso de desbastado. Desbastado que es limpiar todos los sobrantes que quedaron entre tela y entretela. Para hacer ese proceso de desbastado, vamos a utilizar una plantilla de corte y una rodaja. Con esa rodaja de corte vamos a empezar por el derecho del material a cortar todos los excesos o excedentes. Esto nos permite que el área de trabajo siempre esté limpia para poder hacer el proceso de confección. Este proceso se puede hacer también con tijeras. Básicamente lo que me permite es agilizar el desarrollo para poder ir quitando esos excesos y que no contamine dentro del proceso de prehormado, plantillado y confección que voy a ir teniendo en el producto. En este punto voy a venir a colocar el refuerzo margen de costura. El refuerzo margen de costura es una tira de entretela Sidó que se coloca para que no se sesguen ni se estiren los escotes ni los centros. Esta es una cinta que no se consigue aquí en Colombia, es una cinta 100% rígida que tiene pegamento igual que el Sidó hacia un solo lado. Como no se consigue aquí en Colombia, lo que hacemos es cortar Sidó en tiritas de 1 centímetro que quede completamente rígido y nos va a permitir hacer el desarrollo del refuerzo de margen de costura. ¿Dónde voy a colocar refuerzo de margen de costura? Los voy a colocar en todo el centro y por todos los escotes, tanto delanteros como posteriores. En este punto, simplemente voy a ir colocando la tirita respetando el margen de costura. Como es un refuerzo de margen de costura, lo ideal es que cuando se cosa pase por ahí. Entonces simplemente es como hacer un doble entretelado, teniendo en cuenta que esta entretela es de refuerzo. ¿Para qué? Para que se pueda manipular mucho mejor el desarrollo pues, de la prenda.
Siempre que utilizo plancha, debo hacer el proceso de vapor, calor y enfriamiento. Voy a venir aquí por el escote. Entonces simplemente vengo, coloco la tira y la coloco sobre el margen de costura con el que voy a estar trabajando. Puedo utilizar unas tijeras para ir cortando excedentes y desde ahí ir haciendo el desarrollo. Debo tener en cuenta que este proceso lo hago tanto en la tela como en los falsos. No lo hago en los forros. Siempre tela y falsos, por donde escotes y centros. Y en el cuello se entretela todo el borde por donde va a caer o por donde se va a trabajar, es decir, no por la parte curva, sino por la parte recta. Entonces vengo acá y hago como una especie de L. Aquí donde está recto no entretelo, empiezo a entretelar desde acá, que hace parte de lo que va a tener el escote del cuello. Bajo por este ángulo recto y no entretelo nada más, o sea, no hago más refuerzo de margen de costura. Y en este hago exactamente lo mismo, recuerden. Recto, empiezo a hacer una L desde acá y termino donde está la parte curva.